Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a trabajar un tema nuevo, el mito. Yo sé que ustedes lo han trabajado en años anteriores y vamos a empezar con una lectura, ¿sí? Así que lo que van a hacer es ver el video y no van a tener que estar leyendo para poder luego realizar las actividades de comprensión y también las actividades sobre el mito. Este mito se llama Prometeo y el fuego de los dioses. Se encuentra en la página 62 de nuestro cuadernillo de prácticas del lenguaje. Y dice así: esta historia ocurrió en los tiempos antiguos, cuando en el Olimpo moraban los dioses inmortales. El Olimpo era el monte más alto de Grecia y desde su cima el gran Zeus amontonaba las nubes, lanzaba el rayo y gobernaba por igual a los hombres y a los dioses. Aunque era todopoderoso, Zeus había tenido que conquistar su poderío. Primero debió enfrentar a su cruel padre, Cronos, y luego batallar en la larga guerra contra los titanes, a quienes superaba en sabiduría. Durante aquella feroz contienda, un titán peleó del lado de Zeus. Se llamaba Prometeo y se diferenciaba de sus pares por la astucia. Así pudo prever que Zeus resultaría vencedor y logró evitar el encierro con el que fueron castigados los titanes derrotados. Pero, aunque pertenecía al mundo de los dioses, Prometeo tenía una debilidad. Sentía compasión por los humanos, a quienes veía como seres frágiles bajo el dominio de los inmortales. Entonces pensó en instaurar un ritual que ayudará a conciliar las relaciones entre ambos. Para pedir o agradecer dones, los hombres deberían sacrificar reses en el honor a los dioses. Y al fin de poner el rito en práctica por primera vez, Prometeo mató un buey, lo descuartizó y dividió todo en dos partes. Colocó la carne y las vísceras en una bolsa de piel dentro del vientre del animal. Cerca amontonó los huesos y los cubrió con la grasa blanca. Finalmente preguntó a Zeus cuál de las dos partes prefería que se destinaran a los dioses en los futuros sacrificios. El divino monarca eligió el montón tapado con grasa, que era el de mayor volumen y se veía apetitoso. Al corroborar el engaño, estalló su cólera. «¿Usaste tu falaz astucia contra mí, Prometeo? La carne será para los hombres, mas deberán comerla cruda. Jamás tendrán el fuego», bramó Zeus. Efectivamente, los dioses eran los únicos dueños del fuego. Sin él, la humanidad no podía cocinar, protegerse del frío, ni iluminarse en la oscuridad de la noche. Prometeo sintió arder dentro de él otro fuego, el de la rebeldía. No podía tolerar la injusticia de Zeus. Violando sus designios, entró en la fragua en la que el dios Hefestos, guardaba el fuego del Olimpo. Tomó una chispa y la ocultó en una caña hueca. Con ella bajó hasta la tierra y se la entregó a los hombres. Cuando Zeus, desde las nubes, vio la primera hoguera, castigó cruelmente al titán. Ordenó encadenarlo en el monte Cáucaso, donde cada día un águila le devoraba el hígado, pero como éste se le regeneraba durante la noche, la tortura nunca cesaba. Prometeo sufrió con dignidad la pena por aquella desobediencia. Sin embargo, pasados muchísimos años, Heracles, el gran héroe griego, dio un certero flechazo en el corazón del águila y lo rescató de su condena. Y aunque había prometido que jamás perdonaría a Prometeo, Zeus consintió en su liberación porque Heracles era su hijo, y aquella acción compasiva agradecería al héroe. Luego, para que el titán no olvidara el encarnamiento, Zeus lo obligó a llevar por siempre un anillo de que colgaba un trozo de la piedra del monte donde había estado encadenado. Así fue como, gracias al fuego
y guiados por el ingenioso Prometeo, los mortales desarrollaron muchas artes y ciencias, y a su manera se hicieron poderosos. Los griegos nunca lo olvidaron. En sus festividades celebraban las carreras de antorchas para honrar al titán, que por amor a la humanidad había desafiado al más grande de los dioses. Y como vemos acá, ustedes después tienen las actividades de comprensión en la página 61, pero también veamos lo que es el mito. El mito, como vieron, es un relato que trata de contar cuestiones del universo, ¿sí? No solamente del universo, sino cosas religiosas. ¿Sí? Ustedes van a encontrar en el PDF que les mando toda una definición. Y algunos puntos que habla es que hay dioses y semidioses, que hay animales de la mitología como el león, el toro, el minotauro, que lo van a escuchar en muchos de los mitos. Pero hay algo importante, que tratan de buscar una explicación a lo que quizás no tenemos una explicación, ¿sí? Al igual que las leyendas, son una narración de generación en generación que trata simplemente de explicar lo que sucede, darle un sentido a la creación del fuego, a la luna, a diferentes dioses que nosotros sabemos que si nosotros nos ponemos a pensar en la realidad, sabemos que son creaciones y que surgen, ¿sí? Que es la realidad, que es la creación. Pero a esta creación ellos le buscan un sentido, un Dios. Por eso es importante que ustedes lean las definiciones y se pongan en este lugar, que tratan de buscarle a diferentes, si ustedes leen diferentes mitos, sobre todo los griegos, la mitología griega es lo que hace y continuamente busca diferentes dioses. El dios del fuego, el dios del sol, el dios del agua, ¿sí? Todos esos dioses que le dan explicación a cómo surgieron estas situaciones, ya sea del clima, ¿sí? O del universo. Por eso, en la página 65, ustedes tienen que responder las preguntas del punto 1 que dice ¿cuál es el origen de los elementos que explica el mito que leyeron? ¿Qué hábitos de los hombres para agradecer a los dioses se explica en el mito de Prometeo? En el punto 2 tienen que usar verdadero o falso para conversar sobre estas respuestas, ¿sí? Que tienen que ver con no solamente la definición del mito, sino con también la información que yo les dejo en el PDF para que ustedes tengan un poco más de información para responder, ¿sí? Y en las de comprensión lectora, como siempre hacemos, son para ampliar nuestro vocabulario. Así que espero que puedan resolverlas, así en los próximos Zoom que tenemos vamos a darle corrección a estas actividades.